con Mirko Herbert Rodríguez Malma. Él es profesor de la maestría, en la maestría de Ciencia de Datos en la Universidad Ricardo Palma de Perú. Es consultor en tecnologías 4.0 y especialista en implementaciones de soluciones de Deep Learning e inteligencia artificial. Y él lo que nos va a presentar es modelo de Machine Learning para la prognosis y curación de pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales tratados mediante radiocirugía. ¿Estás por ahí, Mirko? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería confirmar que esté compartiendo la pantalla. Sí, me confirman y me pueden escuchar bien. ¿Sí? Se escucha bien y estamos viendo tu pantalla. Genial. Ya, perfecto. Bien. No sé si dije bien tu presentación, me puedes corregir tranquilamente. Muy bien, Sonia. Gracias. Gracias por la presentación. Estuvo muy bien. Bien, gracias por la invitación. Primero, Sonia, a todo el equipo. Sí, mi nombre es Mirko Rodríguez Malma y junto a María Salas trabajamos en la Universidad Ricardo Palma, como bien lo has mencionado, en la maestría de Ciencia de Datos. Básicamente realizando proyectos que tienen que ver con la implementación de algoritmos, ¿no?, de ciencia de datos en diferentes áreas. En este caso, les vamos a presentar un trabajo de investigación que se está realizando en el área específica de la medicina, del área médica, ¿sí? A ver, ahí me confirman si pueden ver la pantalla y ya empezaría, ¿sí? Bien, lo que queremos presentar es este modelo que estamos trabajando. Es un modelo de Machine Learning para la prognosis de curación en pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales tratados mediante radiocirugía. A primera mano podría resultar un poco difícil de procesar este título, pero básicamente lo que estamos construyendo en esta investigación es un modelo, ¿no?, que nos permita realizar un pronóstico de si un paciente afectado por esta enfermedad puede ser curado o no, o se va a curar o no se va a curar con un cierto nivel de probabilidad. Eso es lo que queremos finalmente trabajar, ¿sí? Ahora, para esta presentación habíamos definido estos 5 puntos de manera rápida para que lo puedan entender. Primero, entender la problemática de lo que estamos hablando, que queremos resolver. Después, entender por qué Machine Learning finalmente resuelve este problema, ¿no? El procedimiento que hemos seguido para recolectar los datos, el proceso de modelamiento que hemos seguido y finalmente los resultados, ¿no?, de manera rápida. Entonces, siempre que conversamos en nuestro equipo en la universidad, ¿no?, tratamos de primero entender cuál es el problema finalmente que queremos resolver y cómo una tecnología, sea de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, nos podría ayudar. Entonces, lo primero es entender el problema. Bien. Entonces, el problema que estamos trabajando con una clínica acá en el país es el siguiente, ¿no? Se tienen diagnosticados pacientes con esta enfermedad, malformaciones arteriovenosas cerebrales, y a alto nivel, pues una malformación arteriovenosa cerebral es una condición en la cual algunos pacientes presentan esta malformación en el cerebro, básicamente en la conexión entre las arterias y las venas, ¿sí? Y acá en la gráfica, no sé si están viendo por acá, donde señalo con el mouse, se puede visualizar que existe una malformación y esto podría desencadenar desde convulsiones, dolores de cabeza y eventualmente la muerte, ¿no?, si es que no es tratado. Entonces, la manera en la cual los neurocirujanos tratan esta enfermedad es realizando esta intervención llamada radiocirugía. El problema es que cuando, o en todo caso el inconveniente es que cuando se realiza la radiocirugía, no se sabe en un periodo que la literatura médica dice, por ejemplo, 36 meses posterior a la radiocirugía, los pacientes van a estar curados o no, ¿sí? Algunos de ellos se van a curar, algunos no. Entonces, lo que queremos resolver en todo caso con este algoritmo es ver si, investigando un poco en los datos que se tienen de estos pacientes, ¿no?, ser capaces de realizar un pronóstico para saber si efectivamente se van a curar o no se van a curar, y después con esta información poder maximizar la toma de decisiones médicas, ¿no?, y maximizar la probabilidad de curación del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos información y hemos planteado el problema de esta forma. Ahora, la pregunta es ¿por qué utilizamos un modelo de Machine Learning finalmente? ¿Sí? Vean, al tratarse de encontrar o de identificar patrones en los datos, ciertamente la técnica que nosotros conocemos o que se conocen es técnicas de Machine Learning, ¿no? Es básicamente encontrar patrones en los datos de los pacientes que nosotros tenemos, por ejemplo, la edad, el género, si ha tenido enfermedades, si ha sido sometido a cirugías e información respecto también de la malformación en sí, ¿no?, qué tan grande es,
cuál es su diámetro, su volumen, etc. Entonces, con toda esta información tratamos de buscar un patrón que nos permita pronosticar o realizar este pronóstico. Entonces, lo que planteamos es utilizar un modelo de Machine Learning que nos permita categorizar a los pacientes y saber si ellos se curarían o no se curarían después de 36 meses. Ya dentro del algoritmo en sí, lo que estamos tratando de aplicar es un aprendizaje supervisado, ¿sí? Y como vamos a clasificar en dos categorías, es una clasificación binaria, ¿no? Puntualmente lo que estamos trabajando. Entonces, se puede resolver con un modelo de Machine Learning finalmente este problema, al menos esa es nuestra hipótesis, ¿no? O era nuestra hipótesis al principio. Para recolectar los datos, bueno, tuvimos que acudir a la clínica y comenzar a recopilar información de las historias clínicas, básicamente, también de los informes de medicina nuclear o de física nuclear, en este caso, y leer algunas imágenes médicas, ¿sí? Para poder extraer información de estos pacientes. A alto nivel hemos encontrado información de 202 pacientes a quienes se les ha operado mediante radiocirugía, comprendidos en el periodo del 2005 al 2018. Hemos encontrado 45 variables para cada una de estos pacientes, que para nosotros constituyen los 45 predictores. Estas 45 variables finalmente están divididas en 4 categorías, ¿no? Acá hablamos de variables sociodemográficas, por ejemplo, variables clínicas, de angioarquitectura, ¿no? Que tiene que ver con el tamaño de la malformación, por ejemplo, el volumen, el diámetro, la ubicación, localización en el cerebro, etc. Y variables que tienen que ver con el procedimiento de radiocirugía en sí, como por ejemplo, qué tipo de agente embolizante se ha utilizado, o la cantidad o la intensidad de los rayos que se dispara a esta malformación para curarlo, ¿sí? Entonces, con toda esta información, hemos procedido pues a hacer nuestro modelo, ¿no? Como resumen, acá lo que hemos encontrado en estos 202 pacientes, ¿no?, que constituyen nuestro dataset, es que de estos 202, el 17% se ha curado y el 83% no se ha curado, ¿no? Con eso vamos a entrenar. Esto constituye nuestro dato de entrenamiento. También encontramos que en nuestro dataset existe el 47% que son de sexo femenino y el 53% de sexo masculino. Lo ponemos acá porque después nos dimos cuenta que aplicando algunas técnicas estadísticas, estas variables, por ejemplo, podrían meter cierto tipo de ruido que podrían sesgar los resultados del modelo. Eso lo hemos trabajado perfectamente, pero por eso queríamos resaltarlo acá como un tema importante. También el tema de las edades, mayoritariamente dentro de estos 202 pacientes encontramos que existían mayormente pacientes jóvenes entre 18 y 29 años y pacientes adultos, ¿no?, de 30 a 59 años en su mayoría, que también lo hemos trabajado con técnicas estadísticas para ver que no influya significativamente en los resultados. Con estos datos hemos procedido a realizar un proceso de modelamiento para poder encontrar cuál es el mejor algoritmo que podría realizar este pronóstico que estamos buscando, ¿sí? Entonces, acá hemos seguido básicamente un procedimiento regular que se realiza cuando se buscan estos tipos de algoritmos en un proyecto de Machine Learning. Entonces, el modelo de Machine Learning, de acuerdo a la investigación también que realizamos nosotros en investigaciones previas donde habían aplicado modelos al área médica, encontramos que, por ejemplo, se habían utilizado bastante algoritmos de Naive Bayes, también algoritmos de regresión logística, algoritmos de Random Forest, máquinas de soporte vectorial y también redes neuronales artificiales. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar todos estos modelos y básicamente intentar cada uno de ellos, ¿no? Le hemos puesto seudónimos a cada uno de estos modelos, desde el modelo 1 hasta el modelo 5, y hemos ejecutado experimentos para ver cuál de estos modelos finalmente se comporta mejor en el pronóstico que queremos lograr, ¿sí? Para este proceso de modelamiento y ya identificado los 5 algoritmos que tenemos, lo que hemos hecho es tirar una serie de experimentos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos ejecutado 4 experimentos acá. Para los 202 pacientes que tenemos 45 predictores, lo primero que hemos hecho es utilizar todos estos predictores y ejecutar los 5 modelos, ¿no? Este primer escenario nosotros lo hemos denominado experimento 1. Pero si se dan cuenta del slide anterior, los datos que tenemos acá son datos desbalanceados, ¿sí? Entonces, lo que hicimos para ejecutar un segundo experimento es balancear los datos, ¿no?,
respecto de las clases de curados y no curados y volver a ejecutar los 5 modelos, ¿sí?, en un experimento 2. También de acuerdo a la metodología de creación de modelos de Machine Learning, es buena idea aplicar técnicas de Feature Engineering, por ejemplo, para reducir la cantidad de predictores. En este caso, logramos reducir a 23 predictores, ¿sí? Y con esos 23 predictores, nuevamente ejecutar los 5 algoritmos, ¿sí?, en lo que constituye el experimento número 3. Estos 23 predictores también han sido balanceados respecto de las clases y se han vuelto a ejecutar 5 modelos en un experimento 4. De estos 4 experimentos, nosotros, por comparación, hemos obtenido aquellos que tienen mejores métricas de modelos de clasificación. En este caso, asociados al área médica, hemos utilizado lo que es la exactitud, la sensibilidad y la especificidad. Y así hemos conseguido saber cuál de estos modelos es el mejor. Ahora, para evaluar cada uno de estos modelos, hemos seguido el procedimiento tradicional que ya se conoce, ¿no?, que es el conjunto de datos de los 202 pacientes se han dividido en datos de entrenamiento y de test. Los datos de entrenamiento pues, se utilizan para entrenar el modelo, ¿sí?, a través de el tuneo de los hiperparámetros, por ejemplo, hasta encontrar el mejor modelo. Y con ello hemos evaluado el modelo utilizando el dataset de entrenamiento, de testing, perdón, acá, ¿no? Entonces hemos hallado allí las mejores métricas, en este caso el accuracy, la sensitividad y la especificidad, ¿no? Y para evitar que la elección tanto del training set como del testing set sea de una forma, digamos, inicial donde no haya variación, lo que hemos hecho es aplicar esta famosa técnica llamada validación cruzada, que es una metodología de resampling, para asegurar que la ejecución o la elección de conjuntos de training y de test pues sean en repetitivas experimentos, ¿no?, y que no haya sesgo por elegir un determinado conjunto de datos de entrenamiento y de prueba, ¿no?, que pueda sesgar nuestro modelo. Finalmente, de todo este esquema hemos obtenido un performance final de nuestro modelo, nuevamente basado en estas 3 métricas que tenemos, ¿no?, que es el accuracy, la sensitividad y la especificidad, ¿sí? Pero en este caso, como hemos repetido los experimentos, pues no han sido de un modelo en particular o de un experimento en particular, sino el promedio. El promedio de estas 3 métricas son finalmente las que hemos utilizado para la comparación en la siguiente parte, que son los resultados, ¿no? Entonces ya mostrando los resultados... Interrumpo un segundito, vamos 10 minutos. Sí, gracias, no hay problema. Creo que estamos a tiempo, así que te agradezco. Entonces, en los resultados ya finalmente, acá en esta tablita ustedes pueden ver que se muestran el resultado de cada uno de los experimentos, ¿no?, acá en cada una de las columnas. Entonces, en esta primera columna, por ejemplo, ¿no?, tenemos que hemos encontrado que el mejor modelo es un modelo de regresión logística, ¿sí? Y revisando un poco las métricas que hemos obtenido, ¿no?, en este caso el accuracy, ¿no?, es 72.6%, igual en el caso de la sensitividad o sensibilidad y la especificidad, ¿no?, que en este caso, vean, no estamos dando muy buena especificidad. Entonces, este procedimiento hemos hecho como resumen para los 4 experimentos y hemos encontrado que el experimento 2, finalmente, el que tiene una máquina de soporte vectorial, es el mejor modelo, ¿no?, llegando, por ejemplo, a tener una exactitud de un 98.5% para los datos que nosotros hemos obtenido para estos 202 datos de 202 pacientes, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hemos obtenido es esto, ¿no?, que el mejor modelo es una máquina de soporte vectorial y llegándose a una exactitud del 98.5%. Entonces, acá lo que queríamos explicar, independientemente de que hemos llegado a este resultado, algunas consideraciones o cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando construimos modelos de Machine Learning, ¿no? Lo primero es que fue bueno saber con el equipo que estamos trabajando que, de acuerdo a los datos con los cuales hemos trabajado desde el principio, es posible realizar la predicción de la curación de pacientes, ¿no? Esto resulta finalmente en algo muy positivo porque les podría permitir a los médicos tener una herramienta de ayuda y poder saber por adelantado, inclusive antes de realizar la operación,
cuál es la probabilidad de curación de estos pacientes, ¿no? Y si es que no tienen un buen pronóstico, intentar otros métodos, ¿no? O de pronto tomar otras decisiones médicas, lo cual es muy bueno. También entender que, si bien es cierto, hemos obtenido resultados bastante buenos, sin embargo, nuestro dataset es relativamente pequeño. Son 202 observaciones que hemos trabajado. Y lo ideal en este caso es que pues, sea un número mayor, ¿no? Entonces, estamos trabajando en conseguir más datos, que es muy difícil. En más de una década hemos conseguido solamente 202 datos. Si se pueden sumar más hospitales, más clínicas, sería excelente, ¿no? La experimentación es clave. Nosotros no partimos del hecho en el que un modelo, por ejemplo, de redes neuronales que se podría considerar sofisticado es el mejor, sino a partir de la experimentación entender que se muestra el mejor, ¿no? Y finalmente, ya con esto terminamos, estamos trabajando en una segunda fase para implementar a este algoritmo otros algoritmos alrededor que nos puedan dar cierto grado de explicabilidad e interpretabilidad de estos modelos, ¿no? Que muchos de estos modelos que son sofisticados son buenos, son considerados modelos de caja negra, ¿no? Los cuales no nos explican en detalle cuáles son las variables más importantes, ¿no? Y en el área médica esto es bastante crítico para que el médico, el especialista pueda tomar las mejores decisiones y cambiar, si es necesario, algunas variables posibles y maximizar aún más la probabilidad de curación de los pacientes, ¿no? Esto en resumen es nuestra presentación. Les agradezco por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, con gusto. O si no, también les dejamos acá nuestros datos de contacto. Siéntanse libres de poder contactarnos si así lo desean. Buenísimo, muchas gracias, Mirko. ¿Alguna pregunta? Creo que está abierto el chat. Guillermo, ¿tenés alguna pregunta? No, la verdad que fue bastante claro, Mirko, tu exposición. Agradecerte de mi parte y no mucho más. Acá tenemos a Julio Orellana. Dice, ¿qué nivel de evidencia tiene el modelo en comparación con un estudio de cohorte en medicina? ¿Podría repetir la pregunta un poco, por favor, Sonia? Sí. ¿Qué nivel de evidencia tiene el modelo en comparación con un estudio de cohorte en medicina? Ciertamente nosotros no hicimos una comparación con un estudio de cohort, seguramente se refiere a eso, ¿no? Porque básicamente nosotros partimos del hecho de que la predicción la hacemos antes, ¿no? Para hacer un estudio de cohorte, normalmente teníamos que esperar los 36 meses para poder evidenciar, ¿no? Que efectivamente un paciente se ha curado o no se ha curado, ¿no? Pero digamos, dentro de las desventajas de esa forma de trabajo es que justamente tendríamos que esperar los 36 meses, ¿no? De hecho, en la clínica que estamos trabajando, estamos buscando también formas de poder revalidar esto, aumentar datos, aumentar inclusive variables predictoras que no solamente sean 45, sino sean mucho más en la medida que sea posible obtener los datos, ¿no? Y también compararlos con estudios como los que mencionan, ¿no? Pero hasta ahora digamos, las limitaciones del tiempo que nos ha tomado casi datos de 10 años, no tenemos hasta ese punto esa información. Es la primera experiencia que tiene, ¿no? Es como la primera etapa. Es la primera etapa que estamos trabajando, sí. Existen bastantes preguntas, también dudas, lógicamente, porque son algoritmos. Claro. Habría que tomarlo muy en cuenta, o sea, revisarlo bien, ¿no? Y revalidarlo, ¿no? Que es algo en lo que estamos trabajando también por ahora.